¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior, luego de conocer a Uruha, otro portador de una espada encantada, y el primer enfrentamiento entre Chihiro y el obsesionado de Hiruhiko, y tras el brutal giro de trama por parte de Seishi Samura y su abrumador poder, veremos el pasado de este último. Los Masumi intentan proteger a alguien que puede desestabilizar a Samura, ya que los Hishaku quieren controlarlo como sea, y sabremos el pecado real de los portadores de las espadas encantadas. En este arco llamado Asesinato del Portador de la Espada, parte 2, lo vamos a saber, y este es el resumen. El 13 de noviembre a las 11:20 de la mañana, Chihiro estaba sentado en una mesa de café junto a los Masumi. Ellos le daban su comida y bebida con tanta rapidez y precisión que él no pudo evitar comentar que eran demasiado sobreprotectores. Ro respondió recordándole que todavía no había sanado del todo, aunque Chihiro podía comer algo de arroz, lo que era una buena señal según Ro. En medio de la charla preguntó por Uruha, pero Chihiro contestó que no había noticias. Ro admitió que entendía la falta de información de los forenses, considerando lo inédito de encontrar el cuerpo de un contratista de 18 años, aunque Moku se mostraba molesto de que ni siquiera hubiera dado un reporte sobre su estado. Ro añadió que, como Shiba había dicho, era mejor no hacerse ilusiones. De ahí pasaron a repasar la situación actual. Kamunabi, Hishaku y Samura estaban en un punto muerto. Los cuatro habían sido enviados a actuar de manera preventiva, pero no encontraron rastro de los Hishaku. Los altos mandos los habían enviado para tomar ventaja, pero en su investigación no encontraron nada, como si lo de hace 3 días no hubiera ocurrido. Moku comentó que después de 4 años operando en las sombras, rastrearlos era casi imposible. Aún así, valoraba la información que Chihiro había obtenido de Hiruhiko. Los Masumi señalaron que seguir el rastro de Samura era mucho más sencillo, bastaba conseguir la energía espiritual del búho. Además, si Chihiro desenvainaba a Enten, Samura aparecería al instante, pues Kamunabi ya suponía que la presencia de búho apuntaba a las espadas encantadas. Básicamente podrían enfrentar a Samura en cualquier momento. Ro reconoció que ellos eran los más aptos para enfrentar a Samura y que deseaba hacerlo entrar en razón. También comentó que Kamunabi quería eliminar su amenaza, pero había un problema. Samura estaba en la posición perfecta para mantener a raya a los Hishaku. Con la falta de información y el riesgo de que civiles quedaran en medio, romper ese frágil equilibrio sacando a Samura del tablero sería catastrófico. Por eso Ro le dijo a Chihiro que no sacara a Enten, pues tenían un plan como su as bajo la manga contra Samura. En una oficina de Kamunabi, un subordinado le preguntó a Izaru por un rehén que había mencionado. Izaru reveló que Samura tenía un único punto débil, su hija, pero con decepción añadió que había muerto hace 2 años por una falla cardíaca antes de que pudieran usarla como recurso. De vuelta en el café, Chihiro se sorprendió al enterarse de que Samura había tenido una hija. Ro recordó que habían visitado su casa hace tiempo. Él y su esposa estaban divorciados y vivían separados. Explicó que después de la supuesta muerte de Chihiro, comprendió mejor la manera en que Samura veía la muerte, como una forma de cortar lazos con quienes apreciaba. Moku lo interrumpió para revelar que Samura solo les había dado una orden directa. Izumi explicó que se trataba de fingir la muerte de su hija, Iori. 3 años atrás, Kamunabi había comenzado una estricta vigilancia sobre las familias de los portadores de espada, algo que Samura odiaba. Él previó que en caso de traicionar a la organización, podría usar a su hija contra él. Para evitarlo, Iori adoptó una identidad secreta. Apenas Chihiro escuchó esto, preguntó de inmediato si pensaban usarla como rehén, con la indignación evidente en su rostro. Ro negó con firmeza y le aclaró que no era su plan. Más bien era casi seguro que los Hishaku prepararían algo contra Samura después de su trato, y ese algo solo podía ser Iori. Moku opinó que era imposible, pues Iori debía estar totalmente oculta, pero Ro señaló que la coincidencia en el tiempo y las inconsistencias en los registros no podían ignorarse. Sumi insistió en que aún así era improbable que pudieran ubicarla, porque un hechizo impedía que alguien, excepto los Masumi, reconocieran que era la hija de Samura. Ni el propio Samura Seishi ni Iori lo sabían. Ese era el precio que Samura había pagado por protegerla, renunciar al vínculo de padre e hija.
Chihiro guardó silencio procesando la información, mientras Ro subrayaba que los Hishaku ya habían logrado cosas imposibles, asesinar a Kunishige y romper el sello de Shinushi. Por eso debían prepararse para lo peor. Chihiro preguntó si podían rastrear el estado del sello, y Sumi respondió que sí, que ella lo estaba monitoreando y que hasta ahora no había ocurrido nada. Tanto ella como Moku coincidieron en que lo mejor sería comprobar personalmente la situación de Iori. Ro concluyó que llevarla bajo su protección no solo los ayudaría a asegurarla, sino también a desestabilizar tanto a Samura como a los Hishaku. Convencido, Chihiro preguntó dónde estaba Iori, y la respuesta fue clara: en Kioto. En otro lugar, dos miembros de los Hishaku, Kuguri y Toto, estaban en el pasillo de mariscos de un restaurante. Kuguri cargaba en la espalda un paquete envuelto en forma de espada, y al mirar el pescado cortado murmuró que él también quería cortar algo. Toto se le acercó nerviosa, diciéndole que no debía andar con una espada encantada encima, menos aún una que ni siquiera podía usar. Kuguri contestó que necesitaba profundizar su conexión con ella, prepararse para el momento en que pudiera blandirla, algo que Soyo mismo le había dicho. Cuando Toto preguntó si ya sentían algún progreso, Kuguri lo negó. Todavía estaba ligada a otro portador, era como un amor no correspondido. Toto cambió de tema y mencionó un mensaje que Yura había transmitido a cada equipo de los Hishaku: es hora de empezar. Kuguri pensó que por culpa de Hiruhiko la situación se había complicado, criticó su manera desorganizada de actuar y dijo con rencor que Yura lo consentía demasiado. Toto salió en su defensa, recordando que ahora estaban limitados. Hiruhiko tenía prohibido usar Akumeyuri y pasaba el tiempo doblando grullas de papel con sus manos recién reimplantadas, aún cosidas por las marcas de los cortes. Kuguri aceptó la explicación y cambió de enfoque, diciendo que al menos pronto podrían matar de nuevo. Toto aclaró que la misión real era secuestrar a alguien, aunque no sabían dónde estaba. Eso enfureció a Kuguri. Tras escuchar que Yura había dicho que no podía localizarla, dedujo que se trataba de una apuesta arriesgada. Reprochó a Yura y a Hiruhiko su actitud despreocupada, pero Toto lo calmó agregando que Yura había dicho que si esperaban, su objetivo terminaría por revelarse. En una clase en Kioto, Iori escribía en su cuaderno. En un sueño fugaz recordaba vagamente a alguien llamándola y tomándola de la mano. El despertador marcó las 7 en punto y sonó, sacándola de su sueño. Poco después saludó a su madre en la cocina. Ella le preguntó cómo estaba y si había dormido bien, pero Iori solo gruñó con un sí. Pensó en su vida. Su padre se había ido antes de que ella naciera y había crecido solo con su madre. En la televisión, una noticia hablaba de un hombre que había asesinado a varias personas en un teatro kabuki el 9 de noviembre. Iori, al verlo, sintió repulsión. Luego salió de su casa rumbo a la escuela, notando cómo en las noticias cada vez se hablaba más seguido de la violencia en las calles, aunque parecía que era una mañana normal, pensó. 3 días atrás incluso el cielo se había oscurecido, algo que parecía un par de ojos gigantes parecidos a los de un búho, observando todo desde arriba. En medio de esa rutina extraña se encontró con su amiga y las dos charlaron de manera tranquila mientras entraban al salón de clases. Los pensamientos de Iori se mezclaron con lo que pasó esos días. El cielo había provocado tanta preocupación que suspendieron la escuela por 2 jornadas. Entonces el maestro entró al aula diciendo que los Kamunabi ya habían declarado todo como seguro y que las clases volverían a lo normal. Sin embargo, a un lado de Iori, su amigo Ikura no estaba nada convencido. Él decía que ese ojo en el cielo era prueba de que el fin del mundo había llegado. Una de las amigas de Iori se cuestionaba y le señalaba una marca en la cara, justo en el mismo lugar que Chihiro tiene la cicatriz. Ikura, con su aire dramático, afirmó que despertó con esa marca, convencido de que era señal de su misión de ponerse de pie en tiempos de caos. La chica lo confrontó y dedujo rápido que lo que hacía era imitar al atacante del teatro, a quien Ikura consideraba alguien genial. Con fastidio, Iori le recordó que estaba copiando un asesino, y con vergüenza Ikura se borró esa cicatriz improvisada. Agotada, Iori apoyó la cabeza sobre su escritorio. Su amiga le preguntó si había vuelto a tener ese sueño. Ella lo confirmó, aunque admitió que aún no lograba recordarlo del todo. Solo sabía que es la primera vez que se repite 3 días seguidos. Sus amigos notaron que la coincidencia encajaba con la aparición del ojo en el cielo. Ikura, fiel a su estilo, dice que es la señal de que Iori también fue elegida. La amiga le pide que deje sus dramatismos y él, más tranquilo, sugiere que quizás solo se trataba de estrés o de algo que la estaba preocupando, lo que le causaba insomnio. La amiga señaló lo obvio: el cielo bloqueaba el sol. Iori apenas iba a responder cómo se sentía, pero de pronto una visión de su sueño apareció en su mente. La amiga la vio en silencio y le preguntó qué le pasaba.
Yori dudó, pero llegó a cuestionarse si ese acontecimiento extraño estaba afectándola de forma particular solo a ella. Sin embargo, enseguida lo dejaron pasar, pensando que probablemente eran los delirios de Ikura pegándosele. Incluso el mismo Ikura no se ofendió, es más, preguntó si quería luchar junto a él. Para romper la tensión, la amiga propone ir a los dulces después de clases, e Yori acepta. Justo en ese momento ve como Kuguri aparece afuera y en un movimiento casi imperceptible, corta de un tajo a un profesor que se acercaba. Sin perder tiempo, entra de un salto al salón, destrozando la ventana y lanzando vidrios por todos los lados. Apenas le da tiempo a Yori de gritar una advertencia a sus compañeros, pero un pedazo de vidrio alcanza a rasguñarle el brazo, lo que asusta a Ikura. En la mano de Kuguri lleva una katana común. El paquete donde antes cargaba la espada encantada ya no está. Kuguri confirma que esa era la clase de segundo año y sin rodeos pregunta por el paradero de la hija de Samura. Toto aparece detrás de él y le dice que no use ese nombre, que además sería inútil buscarla por las fotos, ya que todas habían sido alteradas. Kuguri se pregunta cómo entonces darán con la persona indicada, y Toto le recuerda que tenían una muestra de sangre de Seishi Samura, conseguida cuando un hechicero Hishaku logró herirlo con una rama en Senkutsuji. Con eso bastaba comparar la sangre y que fuera del mismo sabor. Para probarlo, Toto clavó un dedo en una estudiante cercana y lamió su sangre, descartándola al instante como objetivo. Kuguri comenta que el proceso tomará tiempo y Toto le ordena reunir a todas las alumnas sin lastimarlas. De pronto Ikura se levanta decidido, le reclama si planea matarlos para desesperación de Yori. Cree que se irán apenas la encuentren. Ella recuerda la escena del profesor asesinado y sabe lo que significa enfrentarse a ellos, pero Ikura no se calla, les grita por haber arriesgado a todos rompiendo la ventana, y Kuguri, sin mostrar emoción, pregunta si podían matar a los chicos, a lo que Toto responde que sí. El miedo invade el salón cuando Kuguri desenvaina su katana y se dispone a cortar, pero se detiene sorprendido al ver que Yori se pone en medio bloqueando el golpe. Tanto él como Toto quedan desconcertados por su atrevimiento. El sudor corre por la cara de Ikura, incapaz de entender por qué Yori se arriesgaba así. Ella responde que lo hacía porque él se había atrevido a defenderlos. Kuguri ordena a Toto que pruebe rápido la sangre de Yori para acabar con ella si no era la persona buscada. Yori cierra los ojos aterrada, pensando que esa situación la estaba llevando directo a la muerte y que es lo peor. De pronto el silencio se rompe. Ro aparece en la entrada, se disculpa por la interrupción justo cuando Shihiro lanza un tajo con su wakizashi contra Kuguri. Este logra bloquear con el mango de su katana, aunque con esfuerzo. Shihiro mira un instante a Ikura, que no entiende nada y se da cuenta de que Yori ya no está. Ella había sido llevada fuera por Ro, quien la acompaña hasta un piso inferior. Yori, confundida, pregunta qué está ocurriendo. Allí los espera Sumi, quien confirma que el sello de Yori se estaba desmoronando. Eso explica cómo los Hishaku lograron detectar algo, aunque por suerte su identidad no se había revelado todavía. Ro se pregunta por qué se estaba rompiendo el sello, pensando que debía tratarse de algún factor externo. No se le pasa por la mente que el ojo en el cielo tuviera algo que ver, considerando que la memoria de Yori sobre Samura debía estar totalmente bloqueada. Yori, con lágrimas contenidas, admite que siempre había sentido que le faltaba algo importante en su vida, desde siempre, como si hubiera olvidado algo importante. Suplicando, le pide a Ro que le cuente todo lo que sabe. Él se sorprende, creyendo que quizás estaba rompiendo el sello de sus recuerdos por voluntad propia. Viendo la determinación en sus ojos, recuerda que Samura había subestimado a los jóvenes. Le promete explicarle después, pero le advierte que los Hishaku irán tras ella. Se disculpa de nuevo y le asegura que ahora estará bajo la protección de los Masumi. Al oírlo, Yori recuerda de golpe a sus compañeros de clase y corre escaleras arriba. Ro comenta que dado que los Hishaku harán lo que sea por encontrarla, sus compañeros corren peligro si no actúan. Sin más opción, la saca fuera del edificio, donde Sumi ya prepara un pergamino. Al desplegarlo aparece una motocicleta, monta de inmediato y le dice a Yori que suba para escapar. Arriba, Shihiro sigue enfrentando a Kuguri. Al reconocerlo como miembro de los Hishaku, escucha a los estudiantes susurrar que él era el asesino del teatro. Por un momento se le nota afectado y Kuguri lo percibe. De pronto se escucha el rugido de la motocicleta y Toto alerta a su compañero de que las chicas están escapando. Kuguri empuja con fuerza a Shihiro y salta por el hueco de la ventana. Shihiro alcanza a mirar cómo los estudiantes se ocultan de él, desconfiados como si fuera un monstruo más, recordando las palabras de Hiruhiko sobre una vida en la escuela. En ese momento llega Moku recordándole que deben moverse, pero al verlo afectado le pregunta qué le pasa. Ro ya lo había dejado claro en el café,
Lo más importante era proteger a Iori, aunque pareciera solo una ciudadana común. No importaba quién anduviera alrededor ni las fuerzas que se movieran. Esa era la misión principal, mantenerla fuera del peligro. Con eso en mente, en el presente, Chihiro le pide perdón a Moku y le dice que irá detrás de Kuguri sin perder tiempo, pero Moku lo frena diciéndole que él y Ro lo seguirán y que Chihiro debía avanzar por la ruta alternativa que habían planeado antes. Chihiro no oculta lo mucho que le pesa la amenaza que representan los Hishaku, pero Moku le asegura que no se queme la cabeza. Justo la idea de su plan era que ninguno cargara con todo solo. En paralelo, Sumi e Iori corren por la ciudad a bordo de la moto. Iori nota una katana cerca de la rueda trasera y la espada bien asegurada. Muy cerca, un auto lo sigue. Adentro van Kuguri y Toto, mientras un conductor acelera tras la moto. Toto sospecha que los Masumi se estaban mostrando demasiado frente a todos al mover a Iori así, pensando que lo que buscaban era alejarlos de la escuela. Le parece demasiada coincidencia haber dado con ella justo ahí. Mira a Kuguri, que apenas responde con palabras cortas, y le pregunta si está molesto. En la moto, Iori se preocupa por lo cerca que viene el auto, pero Sumi le dice que confíe, que todo va a estar bien. Desde lo alto, Ro lanza dos shuriken hacia el auto. Uno se clava directo en el cuello del conductor y el otro, cargado con explosivos, pega en el frente del vehículo. La explosión hace dar vueltas en el aire, pero Kuguri, tranquilo, responde a la pregunta que Toto había hecho antes. Para él, el combate con espadas era como una conversación, y la charla que tuvo con Chihiro lo dejó decepcionado por lo distraído que estaba su mente. Antes de que el auto se estrelle, Kuguri salta al vacío, empieza a correr a toda velocidad por la carretera, dejando a Toto atrapada entre los restos. En su carrera, un autobús se cruza en medio de la vía. Sin pensarlo, desenvaina su katana y lo parte en dos con un corte limpio. Sumi entiende lo que busca, acortar la distancia lo más rápido posible. Sin importar cuántos civiles queden en el camino, Kuguri lo deja claro, la decisión de los Masumi es un error, porque mientras más se acercaran, más gente inocente saldría lastimada. Como prueba, ahí estaba el autobús dividido en dos, pero justo frente a la moto, parado en medio de la calle, está Chihiro. Es evidente que los Hishaku no les importa el público cruzado. Un poco antes en el café, Ro había comentado que las cicatrices nuevas de Chihiro eran por proteger a la gente en el teatro. Pensaba que ese muchacho había pasado por demasiado en muy poco tiempo, con montones de cambios y verdades encima de golpes. Aunque le tenía respeto a su dedicación, también le advirtió que si seguía cargando con todo solo, se iba a destruir, y peor aún, dejar atrás a sus compañeros les iba a romper el ánimo, como lo hizo Seishi. Le recordó que ahora era parte de los Masumi, que todos compartían la carga y que esa era la fuerza del equipo. Pues en el presente, Moku y Ro se están encargando de ayudar a los pasajeros del autobús. Sumi frena la moto de lado justo frente a Chihiro, pero cuando voltea ve la katana de Kuguri a centímetros de su cabeza. Ella presiona el botón katana y la espada montada en la moto se libera de su funda. La moto se inclina para dar espacio de salto. Chihiro la agarra en el aire y logra detener el ataque. Kuguri sonríe al ver en sus ojos algo nuevo, una determinación distinta. Sumi, sin perder tiempo, le lanza la funda de la espada y mientras tanto Iori mira hacia atrás solo un instante antes de que la moto vuelva a arrancar. Los pasajeros están a salvo y Chihiro por dentro siente que el peso sobre sus hombros se aliviana un poco. Kuguri avisa que quiere un combate real con espadas, que no piensa dejarlo a medias. Claro, también sabe que debe cumplir su misión de atrapar a Iori, pero el duelo lo motiva. Aún así, debe secuestrar a la chica. Vuelve a atacar y Chihiro lo frena. En ese choque reconoce que Kuguri y Toto no estuvieron presentes hace 3 años. Eso lo lleva a recordar cómo Samura le cerró el camino a la venganza, y cómo él mismo aceptó que había perdido ese derecho. Tiempo atrás en el café, Chihiro le recordó a Ro que había dicho que quería resolverlo todo antes de que Hakuri despertara. Ro estuvo de acuerdo. Chihiro admitió que se había vuelto débil, que había dejado que Hakuri cargara demasiado por él y por eso terminó tan dañado. Ro le contestó que estaba exagerando mientras Moku le servía algo de comer. Chihiro fue honesto, notaba una gran diferencia entre su nivel de espada y el de maestros como Uruha o Samura. Explicó que así como algunos hechiceros usaban su Genrin
Ryoku para potenciar sus cuerpos y luego añadir hechicería como complemento, el dominio de la espada funcionaba al canalizar correctamente esa energía en la espada para sacarle todo el potencial. Aunque él había usado a Enten por más tiempo que otros portadores de espadas encantadas que lo habían hecho durante la guerra, esos guerreros ya eran reconocidos como maestros antes del conflicto. Él llevaba más tiempo, pero para los portadores su dominio era mucho más avanzado. En su caso, la conexión con Enten era perfecta, pero lo que le faltaba era pura técnica. Nadie le había enseñado a usar la espada de verdad. Por eso, si quería crecer con Enten, primero tenía que volverse mejor espadachín. Ahora, frente a Kuguri, decide pelear sin recurrir a la espada encantada, lo que revelaría su estado actual y real como espadachín. Su primer combate sin ella mientras los Masumi lo cubren. Kuguri se queja en voz alta, dice que no lo detengan. Su deseo de cortar es más fuerte que su deber. Lanza un corte brutal, pero Chihiro lo ve venir y lo bloquea. Los dos retroceden y se vuelven a lanzar, con Kuguri demostrando una fuerza y una velocidad que impresionan, mientras Chihiro resiste como puede y admite que sus ataques son cada vez más fuertes. Ro, mirando desde cerca, nota algo. Kuguri no estaba usando hechicería, solo esgrima reforzada con energía espiritual. Para Chihiro, que buscaba mejorar su técnica, ese era el rival perfecto y a la vez el más difícil. En pleno choque, Kuguri se detiene y le pregunta quién le enseñó a usar la espada. Chihiro responde que nadie. Kuguri coincide porque nota que su Rengyoku no se sincroniza bien con los movimientos. Le molesta verlo tan poco pulido, pero Chihiro responde que aprenderá la técnica ahí mismo, en medio del combate. Kuguri no lo puede creer, pensar que alguien intente mejorar en plena pelea le parece absurdo. En ese instante, Kuguri recuerda cuando Yura le pidió que entrenara a Hiruhiko en el uso de la espada. Él aceptó, pero el muchacho no quiso escucarle, convencido de que podía aprenderlo todo solo. Kuguri, recordando lo ocurrido antes, estalla de furia en el presente. Grita que si Chihiro no puede respetar el arte de la espada, entonces mejor que ni intente usarla. Para él, todo el sentido de un combate con katanas se pierde en ese momento, y con esa decepción decide retomar la persecución de la motocicleta. Aunque frustrado, también se siente agradecido porque eso lo devuelve al enfoque de su misión. Ro se adelanta para detenerlo, mientras Kuguri irónicamente piensa que ahora puede hacer el trabajo. Por su parte, Chihiro observa su propia mano temblar. Recuerda a Samura como cúspide de la experiencia y a Hakuri al llamarlo samurái. Susurra que se convertiría en aquel samurái. Mientras desenvaina, Ro se pregunta por la postura. Chihiro entiende rápido que la distancia con Kuguri ya es demasiado grande y que está pagando caro por haber confiado en Enten durante tanto tiempo. Sabe que no puede dominar técnicas de espada en cuestión de segundos, pero aún así se acomoda en una postura específica con la katana. Aunque carece de técnica refinada, su base es sólida y como no logra canalizar bien la energía espiritual en un ataque normal, se centra en aplicarlo a un estilo puntual. Toma como modelo la técnica de Samura y recuerda las palabras de Uruha. Esa forma consistía en contener la energía dentro de la vaina y liberarla de golpe al desenvainar, produciendo un estallido de velocidad. Con esa idea prepara la espada con la técnica Iai estilo puritano. La energía espiritual comienza a vibrar alrededor de la vaina y en un movimiento veloz desenvaina. En un instante aparece frente a Kuguri, obligándola a bloquear el golpe. Aunque Chihiro no domina bien el Iai, Kuguri se sorprende, no por la ejecución sino porque ese intento muestra que está respetando el camino de la espada y aceptar lo que le había enseñado. En su mente se cruza con la contradicción, su deber contra su deseo de luchar. Incluso recuerda que había dejado a Toto atrapada bajo el auto solo para seguir a Yori, y lo que más le pesa, su memoria de Hiruhiko, ese aprendiz que nunca aceptó sus enseñanzas, reforzada por Yura que lo apoyaba. Esa combinación lo empuja al límite, grita que ya no puede contenerse y con eso decide entregarse a la pelea, pero su mente al parecer colapsa por la enorme tensión mental, mientras Sumi e Yori aprovechan para ganar distancia. Avanzan con rapidez sacándole ventaja y eso tranquiliza a Ro. Él ya prepara un marcador para dibujar un mandala con el que podrán evacuar
tanto a sí mismo como a Chihiro y a Moku. Le hace una seña a Chihiro para que siga aguantando. Chihiro asiente y vuelve a preparar la postura del estilo Iai puritano. Antes de que pueda lanzar otro corte, Kuguri ataca primero. La energía acumulada alrededor de la vaina se dispersa cuando Chihiro bloquea el impacto, apretando los dientes al notar que tarda demasiado en concentrar su poder espiritual. Kuguri lo nota al instante, reconoce que el movimiento de Chihiro venía de ese estilo puritano y supone que Uraha o Samura debieron habérselo enseñado. Le dice que debió usarlo desde el inicio si realmente había tenido un maestro. Chihiro lo corrige, nunca entrenó bajo un maestro. Para Kuguri esto es impensable. El estilo Iai puritano no es una técnica común, es un Iai no convencional que requiere una forma de movimiento única y muy difícil. Más allá de su creador Itzou Shirakai, solo Uraha y Samura lo habían dominado por completo. Para Kuguri pensar que Chihiro puede aprenderlo sin maestro es absurdo. Cree que esa técnica está en peligro de desaparecer porque casi nadie la maneja. Aún así, ¿cómo es que Chihiro tiene una postura tan buena? En ese momento se recuerda el comentario de Shiba sobre los ojos Rokuhira de Chihiro cuando hablaba con Samura. Los herreros maestros podían analizar el acero solo con la vista, entendiendo composición y temperatura en el proceso de forjado. Kunishige Rokuhira llevaba eso más lejos, era capaz de identificar y aprovechar propiedades mínimas incluso del Dantenseki, razón por la cual había sido el único en transformarla en armas útiles, extrayendo su propiedad estabilizadora. Esa habilidad de observación única la heredó Chihiro. Ahora, usando esa visión especial, reconstruye en su mente cada instante en que había visto a Uraha y Samura aplicar el estilo. Kuguri no entiende cómo es posible que haya copiado el estilo solo con verlo, pero en ese momento Ro lo interrumpe, llama a Chihiro desde una mandala ya terminada en sus pies. Una bomba de humo cae al suelo y en cuestión de segundos, Kuguri solo puede observar imponente como Chihiro, Ro y Moku desaparecen frente a él. Grita que apenas estaban comenzando a luchar de verdad. Resignado, regresa al auto y se encuentra con Toto. Le pregunta si está viva, ella dice que murió. Le informa que Iori logró escapar. Toto, revisando el hechizo de detección que usaban, confirma lo peor. No hay ningún rastro. Iori había desaparecido por completo. Mientras tanto, la motocicleta se dirige directo al Hotel Masacre de Kyoto. El gerente general Yojiro Sengoku recibe a un cliente en la entrada. Le asegura que en ese lugar el descanso está garantizado y que no se permite ninguna amenaza de peligro. Explica que para eso se levantaron unas barreras alrededor del edificio, blindándolo incluso contra medios de detección mágica. Después recibe cálidamente a Sumi, que nota cómo siguen ampliándose. Ella le explica a Iori que dentro del hotel estará protegida de cualquier detección, aunque también advierte que los Hishaku no se quedarán de brazos cruzados y rastrean todos los lugares inmunes a ese tipo de hechizos. Iori ve a todos aterradores. Ro añade que al menos por un tiempo estarán a salvo, pero no pueden bajar la guardia. Luego de reservar una habitación, Chihiro, Iori y los Masumi se instalan y se sientan. Se preguntan si es la hija de Samura. Iori les agradece a los Masumi por la protección y los tres se presentan formalmente. Al mirar a Chihiro recuerda cómo en las noticias los llamaban asesino, pero después de lo que habían visto estaba convencida de que debía ser un malentendido. Ro le aclara diciendo que Chihiro siempre piensa primero en los demás al igual que ella. Chihiro lo corta en seco, asegura que no es un malentendido, que él realmente es un asesino, nada parecido a ella. Ro se frustra y Moku intenta calmar la tensión con un masaje en su hombro, pero Chihiro es firme. Por todo lo que había vivido, va a garantizar la seguridad de Iori. Un poco antes, cuando Chihiro y Ro estaban en el pasillo, Ro le había dicho que Iori empezaba a recordar a Samura por un lazo subconsciente y que eso fue lo que permitió a los Hishaku detectarla. Por eso debían evitar mencionar a Samura hasta que los Masumi pudieran reforzar el sello y borrar cualquier rastro. Chihiro mostró dudas, pero Ro le explicó que la primera vez que activaron el sello, Samura mismo había dicho que Iori, que jamás conoció la guerra, estaba mejor sin saber que su padre había sido un asesino. Chihiro no respondió a eso, solo preguntó cuánto tardaría el proceso. En el presente, Ro le explica a Iori que en 24 horas podrá volver a su vida normal. Le pide disculpas por el peligro en el que se encuentran, pero Iori no entiende nada. No solo siente que Ro se niega a explicarle, sino que además había prometido contarle por qué había gente tras ella. Recordando las palabras de Kuguri sobre la ubicación de Samura, Ioi pregunta de frente quién es Samura. Chihiro piensa que sus compañeros son demasiado obvios.
Sus súplicas se transformaron en una tristeza amarga cuando Iori dijo que no podía volver a su vida normal, sintiendo que algo esencial le estaba siendo arrebatado. Entonces Ro habló con cierta duda en la voz, confesó que ellos habían manipulado sus recuerdos, pero ahora su cuerpo estaba tratando de recuperarlos. Al recordar esos sueños que siempre la perseguían, Iori se preguntó si en realidad eran memorias, y Ro solo respondió que no podía decirle. Explicó que el sello era lo único que la mantenía a salvo y que obtener más información podía arruinar de manera irreversible la posibilidad de que regresara a su vida normal y a la escuela. Además, ni siquiera había garantía de que lo que recordara fuera algo agradable. Recalcó una vez más que al día siguiente todo se resolvería. Iori dudó de esa idea de que era mejor olvidar. Su recuerdo le vino a la mente de su padre que alguna vez le sostuvo la mano. Chihiro, que estaba mirando, pensó si acaso su propia vida hubiera sido distinta si no hubiera vivido con su padre, si quizás sería un adolescente común en la escuela, sin cicatrices en el cuerpo, sin arriesgarse. Aún así era firme en algo, jamás cambiaría el tiempo que pasó por él por nada. Fue realmente feliz en esos días. Entonces le preguntó a Ro si una ruptura del sello dentro del hotel no haría imposible alertar a los Hishaku. Ro le dijo que probablemente así sería. Fue ahí cuando Chihiro propuso que le contaran la verdad a Iori y dejaran que ella misma decidiera si quería olvidar o no. Ro abrió la boca para oponerse, pero se quedó en silencio y cerró los labios con inseguridad. Chihiro se sentó frente a ella y dijo que le contaría todo lo que sabía sobre Seishi Samura, la persona que aparecía en sus memorias. Tenía 24 horas para decidir cuando el nuevo sello estuviera listo. Podría elegir olvidarlo todo si así lo deseaba. El reloj marcaba las 11:11 de la noche cuando él le recalcó que esa decisión sería suya y de nadie más. A un lado, Ro pensaba que si ella rechazaba el sello, tanto los Kamunabi como los Hishaku la perseguirían sin descanso. Mientras tanto, Chihiro reflexionaba que si lograba perfeccionar su dominio de la espada, se acercaría más al verdadero reino de Enten. Decidió entonces que dominaría el estilo Iai puritano en esas 24 horas, y en voz alta prometió que sin importar lo que Iori decidiera, él la protegería. Al repasar su vida, Iori pensó que no había sido insatisfactoria. Sin embargo, siempre había cargado con esa sensación de que algo o alguien le faltaba. Con voz temblorosa preguntó quién era exactamente Seishi Samura en relación a ella. Chihiro respondió directo, era su padre. Ro le pasó un aperitivo para tranquilizarla mientras ella negaba al principio, convencida de que nunca había conocido a su padre, pero recordó lo que Ro había dicho sobre la manipulación de sus memorias y sin palabras empezó a comer para distraerse del impacto. Ro añadió que era normal su confusión y reveló que cuando era niña había vivido con su padre, pero los Masumi hicieron que lo olvidara. Incluso su apellido actual, Yoshiura, y todos sus registros de nacimiento eran falsos. Su verdadero nombre era Iori Samura. Con el pecho apretado, Iori exigió saber por qué era tan importante sellar sus recuerdos. Entonces Chihiro le entregó un papel con los kanjis de Seishi Samura. Ella sintió que lo reconocía de algún lado. Chihiro dedujo que probablemente era por la escuela y le preguntó cuánto sabía sobre la guerra Seitei. Explicó que hace 22 años una isla apareció en el océano al sureste de Japón, llamada Shokoku, junto con un material llamado Dantenseki. Los habitantes de la isla eran inmunes a los efectos dañinos de la piedra y podían amplificar su energía espiritual sin explotar. Según los registros históricos, la invasión comenzó. Los isleños invadieron Japón y la guerra duró 1 año y 5 meses, hasta que Kunishige Rokuhira puso fin al conflicto con sus 6 espadas encantadas y los portadores, maestros espadachines de esas armas. Iori preguntó si uno de esos portadores había sido su propio padre. Ro confirmó que Samura poseía la técnica de espada más rápida entre todos ellos. Por eso, si alguien buscaba someterlo, Iori era la rehén perfecta. Nadie sabía que era su hija y a petición de Samura, borrando su identidad, el riesgo desaparecería. En ese momento el sello de Iori comenzó a desgastarse y memorias de su niñez aparecieron. Una de ellas cuando le mostró a Samura un dibujo suyo, aunque él no podía verlo. Iori preguntó si los Masumi conocían a Samura y dónde estaba. Ro le respondió que incluso él había olvidado a su hija y que los Masumi solo tenían la misión de protegerla sin
si era necesario. Angustiada, Iori gritó porque su padre la había dejado sola. Si era lo bastante fuerte para defenderla, el sello se resquebrajaba aún más. Un recuerdo claro llegó a ella, de pequeña caminando de la mano de Samura. Esa imagen, llamándola por su nombre, pronto se distorsionó para mostrar la pared de su casa vandalizada con insultos. Muere, asesino, pecador, lárgate. Bolsas de basura tiradas completaban el escenario. El rostro de Iori se llenó de shock mientras Chihiro y Ro le explicaban que Samura la entregó no solo por el peligro que corría, sino porque era inevitable que atrajera odio de quienes no lo veían como héroe. La vida de Iori no habría sido fácil en ese entorno. Ro añadió que sin duda, si viviera como su hija, existirían muchos problemas. Abrumada por los recuerdos y verdades, cayó al suelo sujetándose la cabeza. Chihiro y Ro la ayudaron a llevar a la cama, donde finalmente se quedó dormida. Después los dos conversaron otra vez. Ro comentó que su reacción había sido normal, considerando que hasta hacía poco ella era una estudiante común. Tocó el tema de la madre de Iori, pero Chihiro lo detuvo, diciéndole que no debía mencionarla todavía si querían que Iori tuviera la opción real de volver a una vida normal. Chihiro reconoció que la verdad de Iori era dolorosa, y aunque quisiera vivir con ella, su vida tranquila lejos del caos también importaba. Al final, la decisión estaba en sus manos y ellos solo podían estar preparados. Mientras tanto, en la obra del techo del hotel donde levantarían el piso 35, Moku y Sumi se preparaban para toda una noche de trabajo. El sello que escribían borraría por completo la memoria de Samura en Iori, por lo que debían detallar todo con precisión. Moku preguntó por qué lo hacían en la azotea y Sumi explicó que dentro del hotel estaba prohibido el uso de hechicería, medida para mantener la paz entre la clientela del inframundo que habitaba allí. Si armaban alboroto, despertarían la furia de los guardias del hotel, discípulos del gerente Yojiro Sengoku, maestro del estilo de una espada Reiken. En el primer piso, Sengoku notó el símbolo de los Hishaku en una mujer sentada en un sofá. Toto, con una señal de la mano, hizo que Hiruhiko apareciera sentado a su lado. Él agradeció por darle un respiro de la vigilancia. Toto fue directa. Samura identificaría su rastro muy rápido, así que debían moverse con urgencia. Le advirtió además que evitara usar Akume Yuri a toda costa. Asintió con calma y sacó un prendedor de cabello, lo único que había traído. Luego preguntó si la hija de Samura estaba en el edificio. Toto admitió que habían varios lugares posibles donde podía estar y que ella y Kuguri habían estado revisando cada rincón. En ese momento un empleado del hotel se acercó para recordarles que dentro del lugar estaba prohibido usar hechicería, pero Hiruhiko lo decapitó sin pensarlo dos veces. Levantó la espada del suelo, la clavó en vertical y empezó a recogerse el cabello usando el prendedor. Le dijo a Toto que si desenvainaba a Akume Yuri sería como firmar su sentencia de muerte. Samura vendría de inmediato, así que se limitaría a depender de sus habilidades con la espada. Le pidió que siguiera tranquila con su té mientras él preparaba su nueva arma, afirmando que el Hotel Masacre de Kioto era el lugar perfecto para pulir sus técnicas. Desde su puesto, Sengoku observó y finalmente desenvainó su propia katana, preparándose para entrar en combate. Mientras Hiruhiko terminaba de atarse el cabello, le preguntó a Toto si era cierto que Chihiro seguía vivo. Toto lo confirmó, pues lo había visto defender a Iori. Hiruhiko se quedó inmóvil, temblando un instante, tanto que ella se preguntó si estaba llorando, pero enseguida volvió a enfocarse, ahora con un brillo de emoción en la mirada, como si la idea de reencontrarse con su amigo lo llenara de energía. Con esa motivación se preparó para enfrentar a los empleados del hotel. Toto le ofreció ayuda, pero él la rechazó. Podía contra todos. Algunos yakuza cercanos se pusieron de pie y empezaron a desenvainar, pero la sola voz de Sengoku, ordenándoles que se sentaran, los hizo detenerse, intimidados por su autoridad. Sengoku caminó hacia ellos firme y Toto sabía que aunque el personal del hotel tenía distintos niveles de habilidad, el verdadero peligro estaba en el gerente general. Sengoku no solo manejaba el lugar, también era maestro del estilo de la espada única Reiken y tenía más de 50 discípulos. Reconociendo el emblema de los Hishaku en la mano de Toto, Sengoku asumió que estaba ante enemigos de peso. Hiruhiko le preguntó por qué se acercaba solo, y él respondió que representaba un estilo mismo transmitido por la historia ligada al hotel. Sengoku avanzó con un salto y bajó su espada contra Hiruhiko.
Este logró bloquearla, pero sintió de inmediato el peso aplastante del golpe, y por un segundo entró en pánico. Toto, mirando desde un costado, pensó que aunque Hirohiko era un hechicero talentoso, su experiencia con la espada era mucho menor, y decidió quedarse quieta. Le daban miedo ambas personas. Ese enfrentamiento contra un veterano con años de experiencia no estaba a su favor. Sengoku lanzó un tajo ascendente y Hirohiko apenas consiguió detenerlo. Pensó con rabia que con ese nivel nunca alcanzaría a Chihiro la próxima vez que se encontraran. El gerente arremetió de nuevo con espada y brazo, proclamando que Hirohiko sería arrastrado por un siglo y medio de historia. En ese instante, Hirohiko, que mantenía su espada atrás con la mano derecha, la suelta y mueve la cabeza a la izquierda para esquivar el golpe. Con la izquierda agarra la hoja al vuelo y en un movimiento inesperado lanza un corte horizontal contra el brazo extendido de Sengoku. Ambos caen en lados opuestos tras el impacto y Toto, nerviosa, vuelve a preguntarle si de verdad no necesitaba ayuda. Él lo niega otra vez y exige que lo ataquen todos de una sola vez. Los empleados del hotel lo miran incrédulos hasta que ven la consecuencia. El brazo izquierdo de Sengoku cae al suelo, el personal queda en shock y Toto está sorprendida, mientras Sengoku contempla su herida con calma, recordando que aquel movimiento fue tan extraño e impredecible que nunca lo habría anticipado. Le pregunta a Hirohiko bajo qué maestro entrenó, pero este niega fastidiado. ¿Acaso debe ser discípulo de alguien? Afirma que es un discípulo de la libertad. Sengoku, con los ojos entrecerrados, promete que no volverá a darle otra ventaja. Arriba, Yori despierta y ve a Chihiro en la habitación. Ella le pregunta la hora y él responde que ya está por amanecer del 14 de noviembre, con los Masumi en el techo trabajando en las últimas fases del sello. Yori quiere saber si había estado ahí toda la noche, pero Chihiro le explica que se turnaron con los Masumi para poder entrenar. Estuvo practicando técnicas de espada y aprendiendo estrategias de batalla. A ella le sorprende lo natural que habla de la violencia, así que le pregunta si eran de la misma edad. Chihiro asiente. También le pregunta si alguna vez fue a la escuela y él responde que no. Yori empieza a comparar. Mientras ella y sus amigos peleaban por postres o exámenes, Chihiro estaba sumergido en un mundo de heridas y combates. Chihiro reflexiona que eso es pacífico. Ella admite que extraña esa vida sencilla y al recordar todo lo que había vivido, entiende que si decide recuperar su memoria, ya no podría volver a la escuela como si nada. Viendo la confusión en su rostro, Chihiro le cuenta que él es hijo de Kunishige Rokuhira, otro veterano de guerra, amigo de su padre, y que en cierta forma sus historias se parecían. Él pensaba que vivir con la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor, pero reconoce que esa forma de pensar no debía imponérsela a ella. Subraya que, en su caso, y de pronto suena el timbre y de inmediato se levanta a ver quién es. Un hombre entra con un cuchillo, pero Chihiro lo derriba de inmediato y lo interroga. El intruso admite que alguien llamó a su cuarto ofreciéndole dinero para atacar. Justo después las puertas de todo el pasillo se abren y aparecen yakuzas armados. Se pregunta si vienen tras él o Yori. Chihiro cierra la puerta y le pide a Yori que se quede adentro. En segundos acaba con todos y ella alcanza a ver parte de la masacre por la mirilla, horrorizada. Cuando él le dice que ya es seguro, ella no puede dejar de mirar los cuerpos. Le pregunta si no le da miedo. Chihiro en silencio piensa que aún su técnica con la espada no estaba al nivel que esperaba. Le contesta que los yakuza no eran rivales fuertes, pero que pronto vendrían más y debían subir al techo. Yori, nerviosa, le aclara que lo que quiso preguntar era si no tenía miedo de matar. Chihiro le responde despacio que no, que por eso su vida era distinta a la de ella. Él solo tenía la violencia como camino, mientras que ella podía escoger entre recordar o vivir en paz. Presiona el botón del elevador, insistiendo en que no había decisión correcta o equivocada, solo lo que ella quisiera hacer. Tras pensarlo con duda, Yori dice que quiere volver a su vida tranquila. Las puertas del elevador se abren y allí está Hirohiko, sosteniendo la cabeza de Sengoku en la mano. Sonriendo le dice a Chihiro que está completamente listo. Yori se estremece de miedo, pero Chihiro le asegura que la protegerá para que pueda recuperar su vida. Recordando al guardia que confesó haber recibido una llamada para atacarlo, Chihiro deduce que los Hishaku estaban detrás de todo.
Hirohiko lo confirma, había localizado su habitación y muchos de los huéspedes del hotel ya venían en camino. Con el gerente muerto y el personal reducido, el caos estaba asegurado. Hirohiko se gira hacia Iori aterrada y le agradece con una calma cruel por haber nacido, porque eso le sirve como punto débil a Samura. Acto seguido lanza hacia adelante la cabeza de Sengoku, partiéndola en el aire y usando el corte para dirigirlo contra ella, pero Chihiro se interpone, bloqueando el ataque al mismo tiempo que nota como el elevador cercano desciende desde la azotea. Hirohiko comenta que Samura en ese momento se mueve para eliminar a los últimos portadores de espadas, burlándose de que ni siquiera sabe que su propia hija está en peligro. Chihiro, con frialdad absoluta, lo estampa contra el elevador en el que venía y le dice que Iori no va a ser lastimada, que ella ya no forma parte de ese conflicto. Con un tajo preciso corta los cables que sostenían la cabina y el ascensor cae al vacío con Hirohiko dentro. Mientras tanto, Iori queda paralizada en el pasillo en shock porque Chihiro se fue sin ella, recordando que todavía habían varios yakuza acercándose. No tarda en confirmarlo cuando detrás de ella se abren las puertas de otro ascensor y aparecen esos hombres armados. Ella, desesperada, golpea una y otra vez el botón de llamada intentando que se abra otro elevador, hasta que finalmente se abre el que había visto Chihiro antes. De él aparece Ro, que con calma le dice que suba. Ella entra sin dudar y Ro en segundos despacha a todos los yakuza que intentaban rodearlos. Vuelve a entrar y activa el ascensor para subir. Le explica a Iori que los Masumi ya terminaron el sello y que pronto podrá regresar a su vida normal. Iori no puede evitar preocuparse, dudando de que de verdad todo vuelva a ser como antes después de lo ocurrido en su escuela. Se cuestiona si acaso también todos los que vieron su rostro y conocen su escuela vayan a olvidarlo. Ro le responde que los recuerdos de esos días quedaron borrosos, no recordarán nada, aunque los muertos se quedan. Ella se culpa porque el sello se rompió, pero Ro reconoce también que todo esto fue culpa de los Masumi por haber diseñado mal el sello la primera vez, al no tomar en cuenta el vínculo padre e hija, ya que son shinobis, no consideran los sentimientos y vínculos. Ahora asegura que gracias a los dos tienen la oportunidad de levantar un sello completamente hermético hasta la raíz. Su vida seguiría exactamente igual. Lo único que falta es la llave, la linterna que alimenta la barrera del hotel. Los Masumi habían hablado antes con Sengoku para que les prestara temporalmente, pero la linterna se encuentra abajo. Yori le cuenta que Chihiro había bajado de cierta forma y Ro decide dejar esa tarea en sus manos. Dentro del elevador que cae, Chihiro y Hirohiko forcejean en medio del aire hasta que la cabina impacta en el primer piso y se hace añicos. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Chihiro logra salir del destrozo deslizándose, repasando mentalmente el estilo extraño de Hirohiko. Aunque se nota su falta de experiencia, cada tajo suyo está impregnado de energía espiritual y eso lo hace peligroso. Entonces un empleado del hotel tirado en el suelo le llama, reconoce que Chihiro está con los Masumi y le entrega la llave de Sengoku, explicándole que servirá para completar el sello. Ese mismo hombre relata lo que antes vio. Hirohiko claramente era un amateur, alguien que no seguía ninguna escuela, que blandía la espada sin técnica y aún así logró cortarle el brazo a Sengoku. Para él había sido pura suerte, porque confiaba ciegamente en su maestro después de entrenar 7 años a su lado. Recordaba muy bien sus palabras, que en el mundo no existían los genios y que el trabajo duro siempre superaba todo. Ahora, al ver a su maestro muerto por las manos de Hirohiko, se quebró en lágrimas, admitiendo que sí hay genios y que lo que vio en ese muchacho era un estilo invisible. Apenas lo dijo, Hirohiko sale disparado del elevador roto. Chihiro lo observa con atención, nota cómo cambia de mano, de agarre, de ángulo constantemente, aprovechando al máximo su movilidad para entrar en puntos ciegos y hacer que sus rivales pierdan de vista el filo. Esa espada de la libertad es caótica pero efectiva. Chihiro, ya con una idea de cómo leerlo, mueve la cabeza a tiempo para esquivar un tajo y contraataca. Ambos se cruzan y retroceden de inmediato. Hirohiko, sorprendido por la velocidad y el contraataque, se emociona. Chihiro, en cambio, se molesta porque su golpe no fue certero, consciente de que necesita que su velocidad y la del estilo puritano sean mucho mayores. Con firmeza declara que matará a Hirohiko y subirá a la azotea. En otro punto, junto a Ro, este le pregunta a Iori si ya tomó la decisión de regresar a su vida normal. Ella en su interior se repite que lo hará, que volverá a esa paz aunque sea una mentira, pero también reconoce que no solo quiere rechazar su verdadero pasado sangriento, sino que al saber que su padre ni siquiera se preocupaba por ella, asume
asume que él puede seguir adelante olvidándola. En cambio, ella fue la única que sigue atrapada en ese vacío. Finalmente confirma su decisión a Ro. Cuando llegan al techo, Moku lo recibe preguntando por Chihiro. Ro responde que con Sengoku muerto, él está buscando la llave. Se gira hacia Iori y le dice que apenas llegue, activarán el sello y ella podrá volver a su vida normal. Por dentro, sin embargo, Iori sigue atormentada por la culpa de todo el daño causado a su alrededor. Ro sabe que no es convincente después de haber metido la pata. Iori deja claro que no es sobre quién tiene la culpa, si no fuera por ella, pero antes de seguir, un ascensor se abre y de él sale Kuguri. Ro de inmediato cruza espadas con él mientras Sumi y Moku se llevan a Iori. Moku voltea y ve que más yakuza aparecen desde las construcciones cercanas y también desde otros elevadores. Nota que muchos de esos hombres reclutados por los Hishaku parecen actuar como si estuvieran en trance, sin voluntad propia, lo que le confirma que son manipulaciones de los Hishaku, aunque más débiles que los de Senkutsuji. Su número es abismalmente mayor. Ro se burla diciendo que los Hishaku deben estar en las ruinas y contratan yakuza sin nombre, pero Kuguri lo ignora y le advierte que los Masumi tendrán problemas. Los yakuza enloquecidos gritan que alcanzarán a la hija de Samura. Sumi los frena con rapidez, al mismo tiempo que intenta calmar a la asustada Iori. Ella, con las manos en la cabeza y lágrimas en los ojos, se da cuenta de algo. Si conserva sus recuerdos, siempre habrá personas que se lastimen o mueran por ella. En cualquier mundo solo termina causando daño. Cierra los ojos hundiéndose en la desesperación, creyendo que en ambas realidades todos estarían mejor sin ella. Un día antes, después de que Kuguri y Toto abandonaron la escuela para seguir a Sumi e Iori, Ikura se presentó ante Chihiro preguntando frenéticamente por Iori. Chihiro le dijo que una banda la perseguía y que él y sus aliados la estaban protegiendo, dejándole claro que no lo siguiera, a menos que quisiera que se derramara más sangre. Pero Ikura no obedeció. Esa misma noche entró en los barrios criminales de Kioto y terminó viendo a Toto. Reconociéndola del ataque anterior, decidió seguirla hasta el Hotel Masacre de Kioto, donde se escondió mientras Hiruhiko masacraba al personal. Desde allí escuchó que los Hishaku iban hacia arriba en busca de Iori y el miedo lo paralizó por completo. Sabía que no era un luchador o alguien con experiencia, solo un impulso lo llevó hasta allá. Recordó perfectamente cuando después de aquel ataque en la escuela terminó en la enfermería para que le vendaran la mano. La enfermera, mientras hacía su trabajo, le comentó que otro estudiante había escuchado a los agresores decir que buscaban algo y que seguramente Iori estaba metida en algo peligroso. Le aconsejó mantenerse al margen y dejar que las autoridades se encargaran, pero esa idea nunca terminó de convencerlo. En su mente volvió al inicio del ciclo escolar, cuando a Iori la asignaron a sentarse a su lado. Él esperaba indiferencia, tal vez un insulto como los demás, pero ella lo saludó de manera cordial. Ese gesto tan simple marcó el inicio de su amistad inesperada. En el hotel, ya con la herida abierta otra vez y la sangre escurriendo, Ikura apretaba con fuerza su mano vendada. Lo invadía el recuerdo de esas palabras amables que Iori le había dado en su momento, palabras que para él tuvieron un peso enorme. Su cuerpo dejó de temblar, el miedo se desvaneció y en un acto extraño se pasó la sangre por un costado de la cabeza imitando la cicatriz de Chihiro. Con eso decidido, avanzó hacia donde estaban enfrentándose Chihiro y Hiruhiko. Este último preguntó quién era. Chihiro le advirtió que era peligroso y Ikura gritó su deseo de rescatar a Iori, sin importarle las cicatrices que pudieran quedarle. Hiruhiko lanzó un corte en su dirección, pero Chihiro lo bloqueó y al notar la firmeza del chico, le entregó la llave. Respondiendo a su convicción, le pidió que subiera hasta la azotea y la llevara a Ro. En el fondo esperaba que su presencia también ayudara a fortalecer el ánimo y aclarar las ideas de Iori. Ikura tomó el elevador y mientras ascendía comenzó a gritar. Llamó a Iori con todas sus fuerzas, agradeciéndole la amistad que le había dado, exigiendo que volviera de donde estaba atrapada. El grito de alguien ordinario la llevó a la respuesta. Kuguri pensó en si habían refuerzos. Ro se preguntó por qué él tenía la llave. Los yakuza empezaron a fijarse en él poco a poco, pero lo importante era lo que pasaba con Iori. Al escuchar a Ikura, su corazón se aclaró. Entendió quién debía ser, alguien capaz de proteger la vida normal de personas como él. Fue entonces que el sello en sus recuerdos terminó por romperse. Iori recordó todo lo que había sido borrado, su identidad real como la hija de Seishi Samura, y junto con eso, la maestría con la espada que llevaba dentro. Avanzó a toda velocidad, arrebató una katana de las manos de un yakuza y la desenvainó justo a tiempo para bloquear un tajo que iba directo hacia Ikura. Él no pudo más que quedarse impactado al verla pelear de esa forma, con los ojos cerrados.
Mientras tanto, Hiruhiko notó de inmediato que Chihiro había mandado a Ikura con la llave y entendió que todo era parte de un plan para darle a Iori una salida. Rápido presionó el botón del elevador a su lado, pero Chihiro no pensaba dejarlo subir. Se lanzó al ataque con toda su velocidad, aunque pronto notó que aún no era suficiente para superarlo. Entonces se reveló una historia de años atrás. El maestro Itsuo Shirakai había sostenido siempre que el espadachín más rápido sería también el más fuerte. A partir de esa idea desarrolló posturas específicas para lograr la mayor velocidad en movimiento y corte. Muchos se burlaron de él porque su estilo yai puritano exigía sujetar la katana con el filo mirando hacia la muñeca, completamente al revés de la forma tradicional. Para atacar, el usuario debía girar la hoja 180 grados después de desenvainarla, algo que a todos les parecía absurdo, pero Shirakai demostró en combate la eficacia de su estilo y acalló críticas con sangre y muerte a través de su nueva velocidad. En una noche reciente, el 13 de noviembre, cuando Iori ya dormía, Chihiro entrenaba ese mismo estilo. Se enfrentaba a la dificultad de mantener la velocidad y la fuerza, pues la posición antinatural del filo le hacía perder concentración. Ro le señaló que eso era normal, que muchos espadachines fallaban en cargar la katana con energía espiritual justo en ese momento crítico de rotación y reajuste del agarre. Era por eso que casi nadie llegaba a dominarlo. Ro insistió en que tenía que fusionarse con su espada usando el Genryoko para sentirla como una extensión de su cuerpo. Sin pensar más, por lo mismo, solo 3 raritos habían dominado ese estilo. Chihiro, recordando su experiencia con Nishiki, entendía la idea, pero sabía que todavía le faltaba llegar a ese punto. De regreso al presente, Hiruhiko atacaba con un estilo impredecible, moviendo el arma de una mano a la otra, con una rapidez brutal. Cada cambio de posición iba acompañado de un tajo certero, y lo más sorprendente era que no perdía potencia en su reagarre. En medio de esa pelea se reveló también algo sobre él. Hiruhiko había matado por primera vez a los 3 años, mordiendo hasta la muerte a un hombre que intentó abusar de él. Desde entonces el combate fue parte de su vida. Manipular la energía espiritual era algo tan natural para él como respirar. Esta combinación de instinto, control y movimientos salvajes lo había llevado a crear un estilo único, libre y guiado por puro impulso. Lanzando un corte desde atrás de su espada, Hiruhiko intentó sorprenderlo, pero Chihiro logró bloquearlo. El joven se dio cuenta de que Chihiro era capaz de seguirle el ritmo, y Chihiro a su vez pensó que aunque Hiruhiko era un genio, él también tenía sus ojos, y no había razón para no derrotarlo con su propio camino. Se lanzó de nuevo, pero Hiruhiko lo criticó por aferrarse a los estilos y burlarse de la tradición. Incluso se impulsó hasta el techo adoptando la misma postura que Chihiro había estado usando, y descendió con un corte devastador. Para sorpresa de Chihiro, Hiruhiko también había logrado usar el estilo puritano. El impacto lo mandó al suelo y Hiruhiko se dirigió hacia el elevador, comentando que era difícil. Chihiro se levantó con desesperación, pero un empleado lo llamó y le señaló otro ascensor que había preparado para él. Subieron al mismo tiempo, mientras Chihiro intentaba calmarse, enfocado en perfeccionar su método y en visualizar correctamente la técnica. Por otro lado, Hiruhiko ya intuía que sus movimientos improvisados no serían suficientes contra Chihiro y que lo único que le quedaba era la velocidad absoluta. Chihiro, firme, recordó cada detalle de la demostración de Samura, tratando de absorberlo en su memoria. Las puertas del elevador se abrieron en la azotea. Ahí estaban uno frente al otro, ambos preparados con la postura del estilo yai puritano. Se lanzaron a toda velocidad, listos para chocar. Chihiro, consciente del riesgo real de morir frente a un prodigio como Hiruhiko, de pronto percibió algo distinto. Justo en el instante fugaz notó a Iori, usando el estilo que hasta hacía poco había estado sellado en su memoria. Ese detalle lo dejó impactado. No entendía cómo Iori podía blandir una espada así, pero de inmediato bloqueó esos pensamientos y centró toda su atención en lo que tenía frente a él, el estilo de Iori en acción. Aún con los ojos cerrados, Iori lanzó una ráfaga de cortes medidos al milímetro. Ninguno buscaba matar, pero fueron tan certeros que le rebanó la punta de los dedos a cada yakuza que intentaba rodearla, dejándolos incapaces de sostener una katana. Su velocidad no llegaba al nivel de la de su padre, pero la forma en que usaba el estilo era tan precisa que se volvió un modelo perfecto para Chihiro, quien en ese instante entendió lo que le faltaba a su técnica. El choque con Hiruhiko seguía, los dos corriendo directamente
directo el uno contra el otro. En ese instante fugaz, Chihiro ajustó el agarre de su espada y en un estallido de velocidad se lanzó como un vendaval, cruzando al enemigo de un golpe demoledor que le abrió el pecho y partió su hoja en dos. Cuando salió del estado de concentración extrema en que había entrado, giró la cabeza y encontró la mirada de Iori, que acababa de abrir los ojos. 9 años antes, Iori tenía apenas 8 años y estaba sentada en la esquina de una habitación de hospital. En la cama yacía su madre, Inori, debilitada por la enfermedad. A su lado de pie estaba Seishi Samura, que había llegado apresurado en cuanto se enteró de la gravedad de la situación. Con la voz algo rota, Inori le pidió que bajara el tono porque Iori lo observaba todo en silencio. Ella misma había sido quien llamó al hospital. Seishi saludó con torpeza, pero la niña lo ignoró. Fue entonces que Inori, con calma, le presentó a ese hombre como su padre. Inori sabía que ya no tenía tiempo y que sería Seishi quien debía hacerse cargo de la niña. Él trató de oponerse preguntando si su hermana menor podría asumir esa responsabilidad, pero Inori explicó que trabajaba para los Kamunabi y no tenía espacio para hacerse cargo. El sudor empezó a correr por el rostro de Seishi. Recordaba demasiado bien lo que había hecho en la guerra Seitei. Dijo que no podía sostener a Iori con sus propias manos. Ella lo confrontó. Esas mismas palabras las había repetido varias veces durante el divorcio. Le pidió que dejara de mirar hacia atrás y pensara en el futuro. Al final, Seishi llevó a Iori consigo. Antes de llegar a su casa, se detuvieron en el dojo donde le enseñaba. Allí la presentó a sus alumnos, todos se sorprendieron, diciendo que viviría con él un tiempo. Los jóvenes no tuvieron problema con eso, incluso algunos se acercaron a ella y empezaron a hablar de su padre. Comentaron que Samura era un héroe, alguien que había hecho proezas en la guerra y además entrenaba a la policía en el arte de la espada. Pero esas palabras encendieron la rabia de Iori. Gritó que no le importaba si era un héroe, porque recordaba perfectamente lo que su madre le había dicho, que él estaba tan atrapado en el pasado que había olvidado a su familia. Acusó a Seishi de haberlos abandonado. En su expresión apareció la culpa. Poco después en su memoria quedó grabada la voz de Inori, asegurándole a su hija que solo tendría que quedarse con Seishi un tiempo, hasta que ella se recuperara. En medio de esa rabia, Iori tomó un bokken, cerró los ojos y se lanzó contra su padre. Pero en vez de golpearlo terminó estampada contra la pared, causando la preocupación de él. Esa noche, ya en casa, Seishi le preguntó por qué había peleado con los ojos cerrados. Ella respondió que quería estar al mismo nivel que el enemigo. Él se sorprendió de ser llamado así y trató de explicarle que no debía imitarlo, porque él llevaba años ciego y había perfeccionado sus otros sentidos hasta un punto inhumano. Aún así, Iori reconoció que era impresionante y prometió entrenar más duro para compensar. Tiempo después, Inori lo regañó por haber permitido que la niña se lastimara. En algún momento, Iori lo desafió a concursos de cocina. Insistió en que todo fuera justo, así que cocinó con los ojos cerrados, incluso al cortar. Eso preocupó a su padre, pero aceptó. Al final probaron la comida y sorprendido, Seishi descubrió que la comida de su hija era increíble. Ella sonrió segura de su victoria y recordó que solía cocinar con su madre muchas veces. Esa experiencia le daba ventaja. Viendo que los recuerdos de la niña empezaban a volverse tristes, Seishi propuso un nuevo reto. Ambos prepararían platos y verían cuál lograba animar más a Inori. Ella aceptó encantada. Pasó el tiempo y la rutina de cocinar, visitar el hospital y seguir en el dojo empezó a unirlos poco a poco. Sus competencias culinarias terminaron convirtiéndose en comidas conjuntas que presentaban como un esfuerzo en equipo a Inori. Al recibir esos platos se mostró más feliz que nunca y su sonrisa fue contagiosa. Iori prometió que cocinaría cosas aún mejores para cuando su madre dejara el hospital y ella respondió entre risas que entonces debía apresurarse, pero ese momento nunca llegó. Poco después, Inori murió a causa de la enfermedad. Tras el funeral, Iori estaba sentada, cabizbaja. Seishi la miraba mientras recordaba su última conversación con Inori, cuando la niña dormía. Ella ya sabía que no sobreviviría mucho más. Seishi le dijo que había hecho un esfuerzo increíble al aguantar un año entero. Ella le preguntó cuándo había aprendido a cocinar, y él admitió que pidió ayuda a sus estudiantes. Inori le dijo que había cambiado y quiso saber qué pensaba de Iori. Con voz baja, él respondió que era muy linda, a pesar de no poder verla. Respondió Inori, pero Samura no tenía que verla, se reía igual que su madre. Con una calma resignada, dijo que le hubiera gustado verla crecer. Con el corazón pesado, Seishi se sentó junto a su hija, le pidió una tregua. Al escucharlo, Iori rompió en llanto. Él le rodeó los hombros con una mano y en silencio se prometió a sí mismo que cuidaría de ella por el bien de Inori. Esa misma noche
noche, cuando la niña ya dormía, Samura percibió la presencia de alguien entrando en la casa. Era Yura, que lo saludó con calma. Samura lo amenazó, advirtiendo que no lo obligara a pelear, pero Yura aclaró que solo venía a hablar del futuro, de los pecados que cargaban los portadores de las espadas encantadas y de un desastre que, según él, golpearía al país en los próximos años. Samura le exigió que dejara el tono solemne, justo después de un funeral. Yura se disculpó, aunque dijo que quería agradecerle al gran héroe. Recordó cómo la guerra Seitei empezó con la invasión de los isleños, un pueblo cruel y resistente al poder del Dantenseki, que había arrasado con más y más territorio japonés. Gracias a las espadas encantadas y a quienes las blandían, el rumbo de la guerra cambió, logrando exterminar a toda la población monstruosa de aquel país insular y protegiendo a Japón. Samura entendió al instante que Yura no había venido a repetir la versión pública de la historia. Yura admitió que conocía la verdad sobre cómo se había llegado al exterminio de los isleños, un secreto que el pueblo ignoraba por completo. Entonces añadió que cuando Shinushi entró en el campo de batalla, todo cambió. La marea de la guerra se dio vuelta y los japoneses no solo repelieron la invasión, sino que avanzaron sin frenos sobre la isla misma. Los isleños terminaron rindiéndose después de derrocar a la familia real que había apoyado la invasión. Aunque en los libros de historia los pintaron como salvajes, al final seguían siendo personas que solo buscaban evitar más muertes. Se firmó un tratado de paz y parecía que la guerra estaba a punto de terminar, pero el Santo de la Espada decidió otra cosa. Declaró que los isleños debían ser aniquilados. Durante el transcurso de la guerra había perdido la cordura, y al conectar con el verdadero reino de Magutsumi, Kodoku, su deseo de exterminio resonó con la espada. De esa unión nació la maldición, una técnica que se manifestaba como un campo interminable de flores, con mariposas y 100 pies arrastrándose por una tierra grotescamente hermosa. La razón ya no estaba en él, solo quedaba un impulso destructor que arrasó con todo, provocando más de 200.000 muertes y borrando del mapa toda la población de aquella nación isleña. Solo después de esa calamidad, los otros 5 portadores de espada lograron detenerlo, y desde entonces el Santo de la Espada lo mantuvieron prisionero. Para preservar la paz dentro de Japón, el gobierno decidió ocultar la verdad. En lugar de admitir que el Santo de la Espada era el peor criminal de la guerra de la historia, lo presentaron como un héroe y dejaron a los isleños con la imagen de salvajes, todo en nombre del futuro del país. Samura quedó impactado al escuchar cuánto sabía Yura sobre la verdad. Yura, con calma, señaló que no era fácil culpar al gobierno porque lo habían hecho pensando en el futuro, del mismo modo que él estaba ahí en ese momento. Entonces habló sin rodeos. Había venido a entregar una profecía. Dijo que mientras el Santo de la Espada siguiera con vida, la maldición volvería a aparecer, esta vez en Japón. Le dijo a Samura que tenía un trabajo pendiente para proteger el futuro, y luego desapareció. Justo a cuando Iori, recién despierta, golpeaba la puerta. Ella preguntó quién había entrado, que qué era esa calamidad y cuál era ese trabajo que supuestamente haría Samura, incluso si eso significaba que se iría lejos. Él se sorprendió de lo mucho que había escuchado, pero trató de tranquilizarla asegurando que no iría a ningún lado. Aún así, la preocupación quedó marcada en su rostro. Tiempo después, Samura visitó la sede de Kamunabi en Tokio, donde Shiki lo recibió, sorprendido de que se hubiera puesto en contacto. Samura bromeó con que Shiki estaba algo envejecido, y este le respondió con una sonrisa, recordándole que seguía en buena forma y preguntándole si quería un combate de práctica. Samura declinó educadamente, recordando que Shiki había entrenado a Shiba y a Sami en combate cuerpo a cuerpo, y más de una vez los había dejado molidos. Fue directo al grano, le contó la visita de Yura y lo mucho que sabía sobre la verdad, y Shiki se sorprendió, ya que los miembros más altos de Kamunabi y ciertos líderes del gobierno deberían estar al tanto. Samura especuló que quizás Yura había estado en aquella reunión, aunque su voz y su lore no le resultaban familiares, y Shiki llevó la conversación hacia lo que Yura había mencionado, la aparición de Kodoku dentro de Japón. Señaló que quizás esa profecía estaba relacionada con el sueño de un monje de Tenrakuin, que hablaba de desastres posibles, y Shiki explicó que aunque era posible, era poco probable, ya que el Santo de la Espada estaba encerrado bajo tierra, y Shinushi había sido sellada e incomunicada. Mientras ambos siguieran existiendo, la posibilidad se mantenía, pero eliminar al Santo de la Espada era imposible por la naturaleza de los contratos de vida. Durante la guerra Seitei, esos contratos eran tan complejos que hacer 6 contratos individuales habría llevado demasiado tiempo. Por eso se decidió enlazar los 5 contratos de las otras espadas a la Shinushi, confiando esa espada al aliado más cercano, al Santo de la Espada. Eso significaba que si él moría, los demás portadores también caerían.
un riesgo que todos aceptaron en aquel momento sin imaginar que perdería la cabeza. Por eso ejecutar al santo de la espada no era opción. Samura estalló gritando que tenía que hacer algo, pero Ishiki lo calmó, entendiendo que su angustia venía de estar criando a su hija. Le recordó que la probabilidad era mínima, casi nula, y que no había razón para sacrificar a los portadores por algo tan remoto. Asegurando que están bajo la seguridad más estricta, reconoció que el crimen del santo de la espada era algo que todavía pesaba, pero insistió en que ellos habían luchado para proteger a los ciudadanos, no para masacrar. Para Ishiki seguían siendo héroes. Le pidió a Samura que dejara que Kamunabi se encargara y que él se concentrara en descansar, porque tenía un futuro que construir con Yori. Tiempo después, en un dojo, varios quedaron sorprendidos al ver a Yori desarmar a su oponente con los ojos cerrados. Uno de los presentes comentó lo increíble que era que pudiera sentir los movimientos de su rival, y Samura respondió que esa costumbre venía de imitarlo a él, que no veía. Cuando Yori abrió los ojos, perdió la concentración y su compostura se desmoronó. Los demás notaron que su miedo era mayor con la vista abierta. Ella volvió a cerrarlos y recuperó el enfoque. Samura observó que esa técnica le permitía centrarse solo en la espada. Otro comentó que tenía sentido, considerando de dónde venía. Yori se acercó a su padre y le preguntó si había visto lo que había hecho. Él la felicitó y ella prometió que se convertiría en la mejor luchadora y que lo protegería. Pensando en lo que venía, Samura sonrió y le dijo que esperaba verlo. Camino a casa, Yori pasó junto a las bolsas de basura amontonadas contra un muro de su casa y las llevó al contenedor con una expresión seria. En el dojo, un asistente le comentó a Samura que su hijo compartía clase con Yori. Notó que Samura estaba preocupado por la adaptación de su hija a la escuela y lo tranquilizó diciendo que el pueblo era pequeño y se acomodaría rápido. En casa, Samura se sentó frente al altar de Inori. Le habló diciéndole que ya había pasado tiempo desde su muerte y que Yori había empezado la escuela. Aunque la niña conservaba el apellido de su madre, todos sabían que era hija suya y él temía el peso de esa herencia. Reconoció que Yori parecía feliz, pero también percibía lo mucho que seguía extrañando a Inori. Más tarde, Yori regresó de la escuela preguntando qué habría de cenar. Mientras los dos cocinaban juntos, Samura le preguntó cómo le había ido en clases. Ella, con naturalidad, dijo que habían aprendido sobre él. Samura se tensó, pero Yori explicó que lo único que había recibido eran elogios por sus acciones al salvar a la nación. Un día en la escuela, uno de los compañeros de Yori le preguntó si algún día llegaría a ser tan buena con la espada como su padre. Ella, sin pensarlo, respondió con total seguridad que sí, que lo lograría. Esa determinación le arrancó una ligera calma a Samura, aunque enseguida le dijo que no tenía que apresurarse en parecerse a él. Le acarició la cabeza y dijo que era bueno que hiciera amigos. Y fue ahí cuando notó un chichón. Le preguntó de dónde había salido y ella, nerviosa, inventó que se había caído. Samura no se tragó la mentira. Al final, Yori confesó que había tenido un pleito con un compañero que lo llamó asesino. Ella no se quedó callada y eso terminó en golpes. La preocupación de Samura se encendió de inmediato, pero Yori añadió algo que lo desarmó. Recordó palabras de su madre. Aunque Samura no siempre había sido perfecto como padre, seguía siendo un héroe que había protegido al país. Para ella eso bastaba. Era la razón por la que entrenaba tanto, porque quería ser fuerte como él y proteger a todos los demás. Samura la abrazó con gratitud, aunque le pidió que no se dejara llevar demasiado por esa obsesión. Al día siguiente, Samura fue al dojo y se disculpó con el padre del chico con el que Yori se había peleado. El hombre también se disculpó por la insolencia de su hijo, prometiendo corregirlo. Sin embargo, a un costado, un par de miembros del dojo observaban a Samura con cierta desconfianza. De pronto, otro alumno entró con urgencia. Había una llamada de la escuela. Al contestar, le informaron que debía recoger a Yori, que ella misma lo había pedido. De camino a casa, Samura le preguntó si estaba enferma. Ella, sin vergüenza, dijo que solo quería faltar a la escuela. Eso lo frustró, aunque ella intentó suavizar el ambiente preguntando qué cenarían. Al llegar, se toparon con un montón de bolsas de basura apiladas contra una de las paredes de la casa. Yori, viendo lo que su padre no podía, lanzó una crítica contra quien fuera que las dejó ahí. Le pasó un par de bolsas a Samura para que las tirara y ella dijo que limpiaría algo en la pared. Él accedió y se deshizo de la basura, pero escuchó cerca a dos hombres comentando que no eran los únicos en dejar cosas ahí. Uno de ellos, con burla, dijo que cada vez habían más grafitis, aunque para Samura no tenía sentido ya que no podía verlos.
Eso lo hizo reaccionar, caminó hacia ellos y agarró a uno del cuello de la ropa, preguntando por qué había tirado basura frente a su casa. El hombre gritó que lo hacía porque todos en el pueblo lo despreciaban. Explicó que hacía 6 meses cierta información había salido a la luz, la verdad sobre la masacre que cometió el Santo de la Espada después de la guerra Seitei. En ese instante, Samura entendió que Yura había sido quien filtró esa información. En otro lugar, Yura hablaba con uno de los subordinados, un tipo que siempre cargaba un sombrero. Decía que aunque no tenía pruebas sólidas, pues los Kamunabi habían borrado todo rastro, habían difundido volantes con datos sobre el tratado y la matanza del Santo de la Espada. Incluso falsificaron una foto de la firma del acuerdo. Como la información estaba basada en hechos reales, esos folletos tuvieron impacto. Puede que los eruditos no se dejaran convencer tan fácil, pero la desconfianza hacia los portadores de espadas creció entre los que ya sospechaban de ellos. Según Yura, nadie se atrevía a enfrentarlos de frente, pero la tensión iría aumentando poco a poco. Mientras tanto, el hombre que Samura sujetaba gritaba que todos ya sabían qué clase de persona era él, pero la verdadera preocupación de Samura estaba en otra parte, cómo había sido tratada Yori en esos 6 meses. De vuelta en casa, Yori limpiaba con un trapo y un balde los insultos escritos en su muro. En silencio se confirmó que esa historia que le contó a su padre sobre las alabanzas en clase nunca pasó. Desde el primer día, los demás alumnos solo habían lanzado ofensas contra ella y contra Samura, llamándolo asesino. Ella nunca lo contó porque temía que su padre pensara que su sufrimiento era culpa de estar con él y la dejara otra vez. Su vida escolar era un tormento, hostilidad en cada rincón, pero prefirió cargar con todo antes de perder otra parte de su familia. Mientras frotaba, niñas se alejaban de ella, rompían su puesto, ella recordaba a su madre y defendía a su familia. Debía ser fuerte y aguantar. Las lágrimas bajaban por su cara, repitiéndose que todo estaría bien. Samura, sin embargo, ya se había dado cuenta de la verdad. Esa noche, al escuchar a Yori llorar en sueños, lo aceptó. Su hija había estado sufriendo todo ese tiempo por su culpa. Se acercó a la puerta de su cuarto con la intención de entrar, pero en su mente apareció un futuro oscuro. Imaginó si todo seguía igual. Yori terminaría quitándose la vida. Con la mano temblando decidió no abrir y poco después tomó una decisión dolorosa: enviarla a vivir con su tía, rompiendo esos 6 meses que habían compartido desde la muerte de Inori. 4 años atrás, en una de las visitas de Shihiro y Shiba, Samura había tocado el tema de quienes conocían los crímenes del Santo de la Espada. Shiba le comentó que Ishiki le había hablado de la profecía sobre Kodoku. Samura entonces le encargó a Shiba que protegiera a Shihiro a toda costa, porque el futuro dependía de eso. Tiempo después, Samura recibió una llamada con noticias graves. Kunichige Rokuhira había muerto. Los Kamunabi le informaron que lo habían asesinado y que los atacantes robaron las 6 espadas encantadas. Ahora los portadores estaban en peligro y le pidieron a Samura que fuera a la sede central con los guardaespaldas enviados, pero sus guardaespaldas ya estaban muertos. Yura se encontraba en la casa de Samura y lo saludó de frente. Samura dijo que claramente formaban una organización. Apostó que eran los responsables de la muerte de Kunishige. Yura lo confirmó y les dio un nombre: Hishaku. Samura dijo que su objetivo sería acabar con los portadores de la espada. Yura respondió que ya habían eliminado a uno, pero que por falta de recursos no podían ir más allá. Explicó que estaban ahí para negociar, aunque Samura lo tomó como amenaza. Si no aceptaba, lo matarían. Aún así, Yura insistió en que debía aceptar, porque una catástrofe se avecinaba. Samura rechazó la profecía con furia. Aseguró que el sello de Shinushi era suficiente para contenerlo todo, que la verdadera amenaza era el propio Hishaku, pues eran ellos quienes buscaban provocar otro Kodoku. Con calma, Yura replicó que no había ninguna garantía de que el sello se mantuviera estable. Recordó que las flores en la isla no se habían marchitado, y siendo manifestaciones de energía espiritual, eran la prueba de que la sed de sangre del Santo de la Espada seguía intacta. El Santo de la Espada y Shinushi ya habían demostrado que podían hacer cosas que parecían imposibles. Nadie dudaba de que pudieran repetirlo, pero el error de los Kamunabi y de los portadores de espadas no fue intentar eliminar esa posibilidad, sino negarse a enfrentarla y esconder la verdad. Ese era su pecado. Samura se dio cuenta de que Yura incluso sabía qué pasaría si los contratos se rompían. Entonces Yura puso sus cartas sobre la mesa. Su meta era matar al Santo de la Espada y quedarse con Shinushi. Según él, si el reino verdadero del espadachín había provocado la maldición, su propio manejo de la espada sería lo que la acabaría. Mirando alrededor, notó sin mucho interés que Yori ya no vivía con Samura. Él respondió en voz baja que su compañía solo la estaba lastimando.
Chihiro. Yura mostró decepción porque no tendría otro aliado en su plan de eliminar al Santo de la Espada. Volvió a insistirle a Samura que tenía una oportunidad de redimirse por el futuro. Samura en sus pensamientos admitía que no entendía del todo las verdaderas intenciones de Yura, pero tampoco podía ignorar que los Hishaku tenían en sus manos las espadas encantadas. Incluso aceptaba que Yura tenía razón en algo. Aunque lo matara, el problema del Santo de la Espada seguiría existiendo. Con firmeza decidió que ese peligro debía ser eliminado por el bien de todos. Yura le propuso que juntos podían terminar con la amenaza. El Santo de la Espada debió haber sido ejecutado desde el inicio, porque su existencia solo condenaba a los que lo rodeaban. En otro lugar, Yori recordaba cómo había estado bajo la vigilancia de los Kamunabi tras la muerte de Kunishige. Medio año después llegaron los Masumi. Ro le explicó que su padre los había enviado y que le borrarían los recuerdos para darle una nueva identidad, para que dejara de ser la hija de Seishi Samura. Ella pensaba que aunque había soportado ataques constantes y una vigilancia asfixiante por cargar ese apellido, al menos pudo estar con su padre y ver la última sonrisa de su madre gracias a que él volvió. Con lágrimas leyó una nota de Samura, disculpándose por haberle dado solo dolor. Ya en el presente, Ro se dio cuenta enseguida de que Yori había roto el sello por completo. Se quedó sorprendido. Chihiro volteó y vio a Toto aparecer para teletransportar a un herido Hiruhiko a un lugar cercano. Aunque tenía una herida grave en el hombro, Hiruhiko dijo que su katana había absorbido parte del golpe de Chihiro, que aún podía pelear y no necesitaba atención médica. Le exigió a Toto que le entregara a Kumeyuri. Ella lo tenía, pero se oponía a su decisión. Sumi avanzó hacia ellos y le gritó a Chihiro que protegiera a Yori. Ella, mientras tanto, agradeció a Ikura por llegar al hotel, y él apenas respondió, todavía sorprendido por la repentina habilidad con la espada que Yori había mostrado. Varios yakuza se lanzaron sobre ella, pero en un instante Chihiro apareció a su lado y juntos derribaron rápidamente a los enemigos, dejando a Ikura impactado. Chihiro le preguntó si su padre le había enseñado a pelear. Yori confirmó, aunque aclaró que era su primera vez con una espada real. Agregó que mientras cerrara los ojos para no ver sangre estaría bien. Chihiro pensó que esa lógica era absurda. Ella recordó cuando de niña aprendía a usar la espada, creyendo que si se hacía lo suficientemente fuerte podía resistir todo. Su padre se quedaría con ella. Levantando la vista preguntó si él los estaría mirando en ese momento. Chihiro respondió que sí, que después de que su sello se rompió, Samura también debería recordarla, pero añadió que estaba en una misión y no podía acercarse todavía. Yori, pensando en lo que había dicho Hiruhiko antes, entendió que buscaba a los otros portadores de espadas encantadas. Bajó la mirada con tristeza, diciendo que todo su esfuerzo por hacer que Samura reconociera sus sentimientos había sido inútil. Chihiro la observó pensativo, recordando que desenvainar a Enten atraería inmediatamente a Samura hasta donde estaban. En el borde, Toto entregó a Kumeyuri a Hiruhiko, advirtiéndole que si la usaba, Samura aparecería al instante y que además ya estaba herido. Pero Hiruhiko, que había estado observando a Chihiro e Yori, estaba seguro de que Chihiro sacaría a Enten y se negó a dejar que su pelea terminara ahí. Toto cuestionó por qué lo haría. Sí, había evitado hacerlo desde que Samura lo derrotó, pero vio como Chihiro le decía a Yori que su esfuerzo no había sido en vano. Gracias a eso ahora podía alcanzar a su padre. Mientras se quitaba el guante de la mano izquierda, Yori confesó que aunque fuera solo por un momento quería verlo. En ese mismo instante, Hiruhiko y Chihiro activaron a Kumeyuri y Enten, pero antes de que las hojas salieran de sus fundas, el búho desapareció en el aire y las plumas negras comenzaron a llenar el cielo. Yori levantó la vista justo cuando Samura al llegar invocaba a Tobimune. Descendía desde el aire con dos enormes alas negras que lo mantenían suspendido. Las tres espadas habían sido desenvainadas con diferentes ideales. Samura aterrizó sobre un andamio cercano y activó Karasu, haciendo que las plumas inundaran toda el área. Toto, preocupada, le dijo a Hiruhiko que lo mejor era retirarse. Su lado racional coincidía, pero él insistía en que esa era su única oportunidad de atrapar a Yori. Aprovechando la distracción de Samura con la presencia de su hija, intentó activar de inmediato pero Samura apareció a su lado y en un movimiento decapitó a Toto y le cortó la cabeza a él, además de un brazo a Hiruhiko. Este último, con la cabeza en el aire, no entendía qué había sucedido. Muy cerca, junto a una Yori impactada, Chihiro recordó que Tobimune manifestaba la energía espiritual en forma de plumas que Samura podía percibir y que cuando activaba a Karasu podía intercambiar posiciones con cualquiera de esas plumas.
Chihiro activó Kuro Shihiri y envió a varios peces dorados pequeños a explorar. Samura se agachó para recoger a Kumeyuri y después miró al grupo que estaba abajo, preguntando por la situación y si Ro y los Masumi habían roto el sello. Ro negó titubeando, pero Chihiro intervino diciendo que Yori lo había roto sola. Samura ordenó entonces que los Masumi lo restauraran. Yori tomó valor y le preguntó si después de tanto tiempo sin verla no iba a decirle nada, cuando ella no había dejado de pensar en él. Samura apretó los dientes en silencio. De pronto, la escena se interrumpió con la cabeza cortada de Hiruhiko, que de forma burlona susurró padre. Luego su cuerpo, su cabeza y hasta Kumeyuri se deshicieron y se desvanecieron. El edificio empezó a retorcerse a su alrededor de forma nauseabunda. Ro entendió rápido que algo interno estaba afectándolos, mas no el edificio. Samura también lo captó. La técnica de Kumeyuri, banquete o en, provoca alucinaciones embriagantes. Chihiro, Samura, Yori, Kura y los Masumi ya estaban bajo ese efecto. Lo delataban los anillos pálidos que aparecían en sus ojos. Chihiro notó que Hiruhiko aprovechó el momento en que Samura estaba distraído por la presencia de su hija. Esa ilusión era demasiado convincente y eso irritaba a Samura. Mientras tanto, los yakuza seguían cargando sin freno. Moku murmuró que parecía no verse afectados. Yori se sostenía la cabeza con una mano, luchando contra la confusión, mientras Chihiro comenzaba a apartarse y gritaba a Samura que la protegiera. Varios enemigos intentaron acercarse a ella, pero Samura descendió con precisión y los cortó en un instante. Moku le preguntó hacia dónde iba Chihiro y él respondió con la mirada clara que iba tras el responsable. En el otro pasillo, Hiruhiko descansaba junto a Toto. Comentaba que Kumeyuri era un poder demasiado útil. Toto, viendo sus heridas, insistió en que no hacía falta arriesgarse, que podía escapar sin problemas, pero Hiruhiko se negó, diciendo que era su única oportunidad de recuperar a Yori. Toto lo leyó de inmediato, no hablaba en serio. Él lo conocía demasiado bien. Su verdadero deseo era volver a enfrentarse con Chihiro, como un niño que insiste en seguir jugando un rato más. Hiruhiko, con una sonrisa, preguntó si era tan evidente. Toto contestó que sí, después de tantos años juntos era imposible ocultarlo. Finalmente Hiruhiko aceptó, lo único que quería era continuar esa pelea una vez más. Toto suspiró y entonces Hiruhiko agregó que Chihiro ya estaba en camino. Un pez dorado brillaba al final del pasillo, clara señal. En otra parte del hotel, Chihiro pensaba que había liberado a varios Kuro precisamente para localizarlo. Sabía que Hiruhiko no tenía la experiencia suficiente para extender demasiado el alcance de Kumeyuri, por eso rastreó dentro del edificio. Además, había reforzado su oído interno con Nishiki, lo que lo protegía en parte del efecto de banquete. El aire comenzó a llenarse de gotas cuando Hiruhiko lo divisó en el corredor. Le dijo a Toto que esta vez alcanzaría a Yori y que ganaría. Chihiro, activando Nishiki, avanzó de golpe y sus espadas chocaron. Toto salió lanzada a un lado por el impacto. Hiruhiko le exigió a Chihiro que intentara matarlo de verdad, y él respondió que lo haría ahora que sabía dónde estaba Kumeyuri. En el techo del hotel, Yori observaba nerviosa a Samura mientras los yakuza caían uno tras otro. Era la primera vez en años que podían hablar directamente. En otro punto de Tokio, un tiempo atrás, Yura conversaba con un hombre de sombrero. Decía que en ese momento Seisei Samura era el recurso más fuerte de los Hishaku y por eso debían usarlo con cuidado, sacrificándolo solo en el momento exacto para obtener la mayor ventaja. Ese era su destino. Yura pensaba que una parte de ese plan pasaba por su hija, aunque dependiendo de cómo resultara la batalla en Kioto, tendrían que disparar la segunda flecha. Señaló hacia abajo. Shinushi estaba sellado junto bajo sus pies, todavía en proceso. El del sombrero mencionó que al igual que la central de Kamunabi, un obstáculo tremendo y una molestia eran. Los civiles a su alrededor empezaron a mirar hacia arriba. El hombre del sombrero hizo lo mismo. Sobre ellos, Búho se desvanecía del cielo. Yura dijo que había llegado el momento de actuar. Su compañero se arrodilló y apoyó la mano en el suelo. Desde las profundidades comenzaron a brotar ramas de árbol por su poder de hechicería. Así termina la segunda parte del largo asesinato del portador de la espada, con giros de tramas brutales y poderes realmente geniales. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete, deja tu like y comparte para saber qué sucede en la siguiente parte de este arco. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen, hasta la próxima.